Buenos días, señoras y señores. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Agustín. En nombre de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial, les doy la bienvenida a todos a este quinto webinar de nuestra serie Control, Alt, Delete, Green, Rebuild. Por favor, ¿podéis poner el micrófono apagado, Agustín? En este momento, gracias. Soy Carlos Serrano, soy responsable de negocio para el sector financiero en Latinoamérica, concretamente para el negocio de financiamiento climático, y soy responsable también del Green Banking Academy de IFC, que es nuestro programa, la iniciativa que tenemos para apoyar y acompañar la transformación del sector bancario en Latinoamérica hacia un modelo de banca responsable alineado con la sostenibilidad. Les doy la bienvenida a este quinto webinar de Sostenibilidad Exponencial para un cambio de época, la ruta de la Agenda 2030, con Ignacio Biloc, que es un instigador de la innovación y un auténtico disruptor. Es una de las personas que más tiempo ha trabajado en temas de innovación. Este webinar, como todos los anteriores, es una llamada a una reconstrucción sostenible cuando pasemos ahora a la fase de reconstrucción y se termine o se mitigue esta emergencia sanitaria producida por el COVID, ¿no? Y es una llamada a que cada uno de nosotros seamos agentes de cambio, ¿no? Tenemos una gran oportunidad de reconstruir un mundo mejor, un mundo más sostenible, y en ese sentido es el título de nuestra serie de webinars. Control significa que debemos de tomar el control del futuro del mundo y hacer de él un lugar pues, mejor para nosotros y para las generaciones. Alt significa que hay mejores alternativas de las que estamos seleccionando hoy y que deberíamos de parar de hacer aquellas que no son beneficiosas para el planeta, para las personas y para la prosperidad compartida. Y delete significa que está en nuestras manos el borrar los errores del pasado y trabajar por un futuro mejor. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo hoy es un reinicio verde, alineado con la sostenibilidad. Como comentaba antes, una vez entremos en la fase de reconstrucción, pues tenemos una gran oportunidad, dado que el mundo está cambiando económica, política, socialmente y también en los negocios desde todos puntos de vista, como veremos en este webinar hoy. Y esto representa una oportunidad única para reconstruir una sociedad pues, más resiliente, más dinámica y más igualitaria. Respecto al webinar de hoy, déjenme que les comente algunas logísticas. Vamos a tener una presentación con Ignacio Biloc por 25 o 30 minutos y estará seguido por un turno de preguntas y respuestas. En este sentido, les pedimos que por favor nos hagan llegar a través de la sección de preguntas y respuestas habilitada en el Webex a la derecha en sus pantallas, aquellas que tengan. Tendremos un turno de unos 10 o 15 minutos al final de la presentación. Y también tendremos una pequeña encuesta en línea que les agradecemos mucho la cumplimenten para darnos un poco de feedback, ¿no? Déjenme que les introduzca el moderador que tenemos hoy, que es mi colega y compañero Agustín Figueroa, que tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero, en los ámbitos de innovación, desarrollo de negocio y la sostenibilidad. Agustín ha gestionado proyectos relacionados con la sostenibilidad en más de 10 países del mundo y entre sus responsabilidades ha sido responsable global del desarrollo comercial para más de 24 millones de clientes en el grupo BBVA. En los últimos 4 años ha trabajado como consultor senior especializado en finanzas climáticas en la Corporación Financiera Internacional para la región latinoamericana. Y sin más, les doy la bienvenida a este webinar. Yo creo que va a ser muy entretenido conociendo a Ignacio, que es un auténtico disruptor. Y con esto le paso la palabra a Agustín. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, buenos días a todo el mundo. Gracias por uniros a este webinar que va a vincular la sostenibilidad, el emprendimiento y la innovación. Todo un reto. Ahora estamos inmersos en la pandemia del COVID-19 y la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad van a ser las 3 palancas claves que pueden ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.
Estamos en un momento crítico en donde las empresas y los grupos de interés tienen que priorizar los recursos. Y la forma de dar respuesta al cambio climático, ahora más que nunca, se tendrá que apoyar en la tecnología. Para afianzar este enfoque y sin más preámbulos, voy a presentar a mi colega invitado de hoy, que es Ignacio Biloc. Ignacio es autor de varios libros, entre ellos La aventura de Diana. Esta es la primera novela empresarial sobre innovación y uno de los 10 libros recomendados por Expansión para cambiar de carrera en el 2015. Ha sido ponente en más de 350 conferencias alrededor del mundo. Recientemente ha impartido conferencias en Lisboa, Dublín, Singapur, Medellín, Santo Domingo. Además, ha dado clases magistrales sobre estos temas en foros tan relevantes como los premios Radar o Spin-off, la Fundación Transforma España y muchos otros. En la actualidad, dirige la creación de ecosistemas en los centros de innovación de BBVA, desde donde impulsa la transformación digital a través de dinámicas de innovación abierta. En síntesis, si tenéis más interés en conocer más sobre la biografía de Nacho Biloc, lo mejor es preguntar a Google sobre la extensa huella digital de nuestro ponente invitado. Está casado, es padre de 3 hijas y antes de cederle la palabra, recordar que podéis añadir las preguntas que queráis en la sección y sin más dilación le paso la palabra a mi compañero. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Carlos, por vuestra cariñosa presentación, por haberme invitado a ser parte de la Green Banking Academy, de esta iniciativa del IFC, tan relevante en un momento tan crucial como es esta salida en algunos países, en otros lugares todavía la curva ascendente de la pandemia. Y me vais a permitir que comparta un momento un audiovisual que transmita algunas ideas fuerza en este contexto. Entonces, esto es así. Así. Fenomenal. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Lo habéis introducido muy bien, una sostenibilidad exponencial para un cambio de época. Yo creo que esto ya no es una época de cambios, que esto es un cambio de época y espero explicaros el por qué esta visión y cómo además tenemos una ruta que es la de la Agenda 2030 para hacer que esto pase, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si entendemos cuáles son sus límites, cuáles son las curvas, cuáles son sus señales, sus indicadores, que tiene muchos. Entonces, voy a empezar con un proverbio chino milenario que yo me repito cada mañana y luego os explicaré cómo lo hago, que dice que cuando soplan vientos de cambio, mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Creo que no hay una forma más poética de explicar el fascinante momento que vive la humanidad, que llevábamos viviendo ya una temporada, de cambios, incluso de cambios políticos, de cambios económicos, de cambios sociológicos, de cambios tecnológicos, de cambios hasta climáticos. Hace un momento, en la conversación que teníamos previa, me recordaba Carlos que este ha sido el mes de mayo más caliente, más cálido de toda la historia desde que hay récords. Y lo mismo pasa con el mes de mayo, el de abril, el de febrero, y con toda probabilidad este verano volverá a batir récords, como han batido récords todos los últimos veranos. Y en este contexto de vientos de cambio, de repente ha llegado un huracán. Un auténtico huracán, una galerna, un tifón de fuerza 12, como no habíamos visto en mucho tiempo, como no habíamos visto en todo el siglo XX, y que tiene el ojo del huracán, ya lo conocemos, un ojo muy pequeñito, un virus, este famoso coronavirus, este COVID, que empezó a ser una cosa en Oriente, que poco a poco se fue extendiendo hacia Occidente y que ha acabado contaminando toda nuestra forma de vida. Ha acabado cambiando la forma en que vivimos y la forma en la que trabajamos. Y casi se ha llevado por delante o ha alterado nuestras casas, nuestras oficinas, nuestros trabajos. Ha cambiado el ocio y el negocio. Es verdad que hay sectores que lo han visto mucho más ha sido mucho más fuerte el impacto, como el mundo de la educación, con más de 600 millones de estudiantes confinados fuera de sus aulas haciendo educación a distancia, con los medios que han podido. En esto dentro me daban la cifra, creo que es 1.500, 1.600, 1.800 millones de trabajadores en sus casas, confinados, trabajando en remoto y haciendo uso de una tecnología que teníamos pero que no estábamos usando para esto. Líneas aéreas con todos sus aviones en el suelo parados, cruceros llenos de pasajeros sin poder llegar a ningún sitio. Entonces, este tsunami, este auténtico huracán, este tsunami que hemos vivido y que ha venido a dejar algunas huellas inesperadas, huellas como estas.
el mar está lleno ya de mascarillas. Son desechables y las desechamos, pero no las desechamos donde había que hacerlo. Mascarillas y guantes. Había ya un problema grave en los océanos que ha venido a agravarse de manera exponencial. Y no estamos siendo demasiado, no sé si conscientes, porque estos son estos plásticos que no se ven, porque mientras lo vemos en la superficie podemos recogerlo, pero los que están en el fondo ya no lo recoge nadie. El problema de los plásticos era uno de los grandes problemas de la humanidad. Esa foto que aparece de esa chica en la tabla de surf es en las Maldivas, auténticos paraísos que hoy están llenos de basura. Es de las Maldivas, podía ser de República Dominicana, de una isla del Caribe, del Pacífico, de Hawái o de la isla de Bali. Pero me voy al otro extremo, en la otra imagen estamos viendo la pérdida de la biodiversidad, algo que es patente, que parece que estos días se ha recuperado un poquito porque hemos visto cómo el aire estaba más limpio y los animales se han acercado a nosotros, pero el destrozo que está habiendo en todas las grandes selvas del mundo. Recordad que el verano pasado nos movilizábamos por los incendios en Borneo, los incendios en Australia, con todas esas fotos de salvando los koalas, los incendios en Brasil que nos hicieron llorar a medio mundo, en el centro de África, y yo por eso hablo de sostenibilidad. Y juego un poco con las palabras y pongo el SOS con un mensaje de llamada, de urgencia, de emergencia. De hecho, hablamos de la urgencia climática y durante la cumbre del clima del mes de noviembre, la que tenía que haber sido en Chile, pero que fue en Madrid, pues todas las cifras, todas las métricas eran espeluznantes, un poco en la línea que hemos comentado antes de cómo las temperaturas no han hecho más que incrementar en los últimos 20 o 30 años y van a seguir incrementando. No, aunque muchos lo tachen de fake news y lo sigan negando. Lo llamamos medio ambiente porque nos hemos cargado la mitad, o posiblemente más de la mitad. Estamos a tiempo de comenzar rápidamente un ejercicio de reparación y de regeneración y de restauración. Esto ya no va de reducir, reciclar y reutilizar. Eso nos lo dijeron en los 70s, en los 80s y no lo hemos hecho. Ya toca reparar, toca regenerar, toca restaurar, porque si no viene un fuerte rechazo. Yo siempre digo que la sostenibilidad se escribe en re sostenido, como es una sinfonía en re sostenido. Reducir, reutilizar, reusar, regenerar, reparar, reutilizar y si no, porque si no el rechazo de las nuevas generaciones va a ser muy fuerte, de todas estas generaciones que moviliza Greta Thunberg. Bueno, pues toda esta introducción para organizar una propuesta de valor que incluya estos tres términos: emprendimiento, sostenibilidad e innovación. Tres términos que seguro que están en las memorias corporativas de todos los bancos, de todas las empresas. Tres términos que aparecen desconectados y que a menudo no entendemos bien cómo procesarlos. Voy a hacer un ejercicio de integrarlos en una propuesta de valor que veremos cómo tiene sentido. Fíjense, emprendimiento es buscar soluciones. Los emprendedores son aquellas personas que cuando encuentran una imperfección en el sistema, una fricción, un pain point, proponen una solución. Y a menudo construyen un modelo de negocio en torno a esa solución y lo monetizan. Si os dais cuenta, la mayoría de los emprendimientos, de las startups, de las apps que tenemos en nuestros móviles, son emprendedores que encontraron una fricción, un pain point y lo han arreglado. Esto es emprendimiento. Sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Muy sencillo. Es un pacto del presente con el futuro. Es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones de mañana. Dicho de otra forma, es plantar hoy tantos árboles como los que estamos talando. Eso es algo que históricamente hay países que lo han hecho muy bien, el caso de Alemania, que cada vez que talaban un árbol plantaban otro para la generación futura, y países que no lo hicieron bien, como el caso de España, que nos recuerdan que hace 400 años una ardilla podía cruzar de España del norte a sur sin pisar el suelo y hoy sería prácticamente imposible porque estamos muy cerca de la desertificación. Y la innovación es la implantación de novedad con valor. Vamos a ver si cogemos los tres términos. Entonces, aquellos emprendedores que diseñen soluciones con modelos de negocio que satisfagan necesidades de hoy sin comprometer las de las generaciones de mañana y lo hagan con soluciones nuevas y que aporten valor, serán emprendedores, innovadores y sostenibles. De hecho, además, yo siempre digo que innovación y sostenibilidad están inseparablemente unidos, porque algo que nos decía ya Einstein, no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. Y gran parte del problema, el marco que ha creado este problema de biodiversidad, de contaminación, de plásticos, de cambio climático, es el modelo de capitalismo extractivo industrial que comenzamos en la primera, segunda y tercera revolución industrial y que desde luego estamos al borde del agotamiento de los recursos y va a ser necesario que hagamos algo nuevo, algo fuera de la caja, algo diferente, y por ahí viene la innovación para solucionar estos problemas para esta generación y las que vienen. Queda claro esta integración de emprendimiento, innovación y sostenibilidad.
nuevas soluciones que aporten valor, que satisfagan las necesidades de hoy para hacer sin comprometerlas del día de mañana. ¿Y cómo encajamos los ODS en este esquema? Pues ahora vamos a dar un pequeño recorrido a qué son los ODS y cómo encajan. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguro que todos reconocen ya esta imagen, estos 17 objetivos, estas 169 metas que las Naciones Unidas en 1995, 195 países firmaron y ratificaron como su hoja de ruta para construir ese futuro hacia el 2030. Ojo, empezamos en 2015, estamos en 2020, nos hemos comido ya 5 años, casi un tercio del programa, pero seguimos avanzando y seguimos pensando que es posible, precisamente porque el crecimiento exponencial hace que estas cosas se aceleren mucho más rápido de lo que estaba previsto inicialmente. Lo ha comentado antes Carlos, ha hablado de personas, ha hablado de prosperidad y ha hablado de planeta. Es la triple P del triple bottom line, People, Profit and Planet, de muchas corporaciones, y que es una forma de organizar estos objetivos, como en la parte de abajo están los del planeta, los de la biosfera, el 12, el 13, el 14 y el 15. Por supuesto, luego están los de la prosperidad, que hablan de la innovación, del trabajo justo, de la igualdad, y luego unos importantes, lo de las personas. Esto va de personas, el hambre, la sanidad, el fin de la pobreza, la educación, la igualdad de oportunidades. Y luego hay otros dos que son muy importantes, la paz. Esto no se puede conseguir en un mundo en guerra, en un mundo con tumultos, y los partnerships. Pues esto nos incumbe a todos. Ningún país podría cumplirlo en solitario. Así que quedemos con estas 5 Ps. People, Profit, o sea, personas, prosperidad, planeta, paz y partnerships y alianzas. Estos ODS básicamente lo que nos dan es una hoja de ruta y nos dan unos indicadores, unos termómetros muy sencillos para que todos hablemos el mismo idioma. Y así podemos comparar cómo lo hace África, cómo lo hace Europa, cómo lo hace América, cómo lo hace Asia, siguiendo los mismos indicadores. Muy sencillo, ponemos en verde si van bien, si están cumpliendo. Ponemos en rojo si va mal, si están empeorando. Y en amarillo y naranja aquellos que están estancados, que están atascados o ligeramente van mejorando. Como si fuese un semáforo. Verde vamos bien, rojo vamos mal, amarillo, naranja, vamos mejorando, estamos un poquito parados. Y si repasamos, si vemos en la lista de los 162 países, aquí pongo cuál es el primero es Dinamarca, el que mejor lo va cumpliendo, el número 1, que tiene un 85 sobre 100, y el último sería la República Centroafricana, que está con 39 puntos. Pero vemos que ni Dinamarca tiene todos en verde. Dinamarca tiene 3 en verde, 2 en rojo y unos cuantos en amarillo. O sea, incluso el primero tiene mucho que hacer todavía para llegar a ese 2030. Por supuesto, incluso el último, 162, la República Centroafricana, también tiene 2 objetivos en verde. O sea, no todo está perdido. Es verdad que tiene serios problemas con los demás. Veamos otros 2 países, Estados Unidos y China. Lo pongo como las 2 primeras potencias mundiales. Y por ahí andan casi empatados entre los puestos 35 y 39, con 73 y 74 puntos cada uno. Bueno, pues vemos que esto no va de poderío económico. Vemos que Estados Unidos, primera potencia económica del mundo, no tiene ninguno en verde, que sí que tenía, por ejemplo, República Centroafricana, y tiene serios problemas, por ejemplo, con la igualdad, como estamos viendo estos días, lamentablemente, en las noticias. Y sin embargo, pues China también tiene otros problemas con otros objetivos en rojo y otros en naranja. Y si venimos un poco más a nuestro territorio, que creo que somos la mayoría hispanoparlantes los que estamos hablando, los que estamos atendiendo a este webinar, pues veamos cómo lo hace, por ejemplo, España y Colombia. Y una vez más, pues que son países que están, España iría por delante de China y de Estados Unidos en este ejercicio, pero sin embargo ni España ni Colombia, por ejemplo, tienen ninguno en verde. No obstante, soy muy consciente de los muchísimos esfuerzos que está haciendo el gobierno colombiano desde que llegó Iván Duque por hacer realmente de los ODS, de hacer esta hoja de ruta, estos indicadores. Os invito a que entren esto es información pública, en sdgindex.org, y está el detalle de cada uno de los países, de cada uno de los indicadores, cómo va, cómo mejora, cómo empeora, y realmente resulta inspirador, sobre todo para emprendedores, para que encuentren dónde hay oportunidades. Porque todos los que están en amarillo o en naranja son oportunidades para mejorar, oportunidades para contribuir. Son esos pain points ya definidos. ¿Y cuál puede ser la solución? Bueno, pues yo soy un enorme fan de las tecnologías exponenciales. Tecnologías exponenciales, estas son, pues como las describen la Singularity University, McKinsey. Son básicamente los drones, los robots, la realidad virtual y realidad aumentada, el blockchain, la impresión 3D, el Big Data, la edición del ADN, la energía fotovoltaica,
la inteligencia artificial e Internet of Things, la Internet de las cosas. Y me gusta representarlas de esta forma porque están todas combinadas, porque esto va de jugar con el cubo, de intentar alinear las caras, todas las azules con las verdes, con las rojas, porque están todas integradas. Y se llaman exponenciales porque están en ese momento de crecimiento exponencial, de crecimiento acelerado, siguiendo la ley de Moore, en el que cada 12 meses, cada 18 meses, se duplica su capacidad y se divide por 2 su precio. Un ejemplo de que están relacionadas, la inteligencia artificial funciona con todos los datos, con ese Big Data que recogen los sensores de Internet de las cosas y permiten a los drones y al vehículo autónomo poder funcionar, por ejemplo. O toda esa enorme electrificación a la que vamos solo tiene sentido si fuese fotovoltaica. Hay otras tecnologías, la pila de hidrógeno y la fusión fría y los ordenadores cuánticos, pero no están todavía en ese momento exponencial, ese momento de crecimiento que va a cambiar nuestras vidas durante esta década. Me gustaría presentarles ahora 5 ejemplos. Me gustaría tener más tiempo para presentarles 10 o 12 o 15, pero 5 ejemplos de cómo estas tecnologías exponenciales pueden ser la solución si las aplicamos bien para cumplir los ODS. Esto no está avanzando. Aquí está. Por ejemplo, el ejemplo de los drones. Imaginemos un dron. ¿Tiene sentido? Para mí no tiene sentido que una persona de 180 kilos, de 200 libras, vaya en una moto de 200 kilos para entregar una pizza de 150 gramos. Eso es lo que hacemos cuando estamos pidiendo una pizza. Realmente no tiene sentido. Si fuese un dron el que entrega esa pizza, llegaría mucho más rápido, iría en línea recta, contaminaría menos y sería muchísimo más eficiente. Y la pizza llegaría caliente. En temas de transporte, en temas incluso de agricultura, de fumigación, en temas de plantar plantas, en temas de inspección de edificios, en temas de inspección de turbinas eólicas, en temas de tratamiento de vigilio de residuos. La verdad que para vigilancia un dron llega más rápido que una persona y con menos inconvenientes. El vehículo autónomo, esta gran promesa que nos hicieron en Google hace 10 años y que avanza a velocidades también exponenciales, no solo con Tesla, sino con otros de los muchos fabricantes de automóviles que lo están incorporando. Bueno, está demostrado que los vehículos autónomos, sean utilitarios para personas o sean transportes, sean camiones o camionetas, bueno, allá donde se despliega el vehículo autónomo, se reducen radicalmente los accidentes de tráfico, porque desaparece el factor humano, que el factor humano es la causa del 95% de los accidentes de tráfico. Los vehículos autónomos no se distraen cambiando de música o pensando en otra cosa. Eso tiene un serio impacto en la seguridad y en la salud de las personas. Además, disminuyen los atascos, porque todos los coches van sincronizados a la misma velocidad. No tenemos uno que quiera adelantarse más rápido que los demás o que va más despacio porque va distraído. Enormes oportunidades en la logística y, por supuesto, pueden funcionar también en el campo, en el transporte de menores. Y pensemos en este momento, del momento de la pandemia, en vehículos en los que no hay un conductor que no puede contagiarse y no puede contagiar y puede llevarnos de forma mucho más eficiente. Se calcula que puede reducirse hasta el 40 o el 50% del tráfico de las ciudades. Imagínense ciudades con aire mucho más limpio, con menos ruido, con menos tráfico y con menos accidentes. Una de mis favoritas, la impresión 3D, la manufactura aditiva. Hoy estamos importando, estamos trayendo en contenedores que viajan medio vacíos cosas de muy, muy, muy poco valor que se fabrican en China o en Taiwán o en Sri Lanka o en Pakistán o en lugares remotos, cuando, sin embargo, podríamos muchas fabricarlas localmente. Hoy se puede imprimir en más de 150 materiales distintos. No solo plástico, se puede imprimir comida, se pueden imprimir hamburguesas, y se puede imprimir una hamburguesa sin tener que alimentar a una vaca. ¿Saben que en una hamburguesa esta que tomamos en uno de estos sitios de comida rápida, hay aproximadamente 2.500 litros de agua? Ese agua que hubo que dar de beber a la ternera para que creciera durante estos años para dar esa carne, para hacer esa hamburguesa. Se pueden imprimir partes del cuerpo, se pueden imprimir piel, tejidos y órganos que no causan rechazo, porque se hacen con las células madre del propio donante. Se puede imprimir localmente y entonces evitar toda la huella de carbono que tienen esos traslados. Y se puede llevar una impresora a lugares en los que no se podría montar una fábrica. Hemos visto durante esta pandemia cómo las impresoras 3D nos han servido para imprimir localmente piezas para estos respiradores que hicieran la vida más fácil. Inteligencia artificial. La inteligencia humana tiene muchos sesgos. La inteligencia humana, la inteligencia de las personas,
tiene prejuicios, tiene muchos mecanismos compartimentales. La inteligencia artificial es objetiva. La inteligencia artificial puede ser la solución para curar la malaria en muchos temas médicos. Puede ser para servir para optimizar el flujo de energía, para que todas las smart cities funcionen. Puede servir para que seamos más inteligentes realmente, para optimizar muchos de los sectores de los recursos que estamos ya a punto de agotar. Y pongo este último quinto ejemplo, el de la realidad aumentada, no, mejor dicho, la realidad extendida, que ya integra la realidad virtual y la realidad aumentada, que va a permitir no solamente acelerar la formación sin tener que trasladarse desde el lugar. En este momento ya hay muchas universidades pensando en programas de realidad aumentada y realidad extendida para estudiantes que no van a poder ir a sus aulas el año que viene. Permite, por ejemplo, crear entornos inmersivos para una educación sin sesgos, para una educación que no discrimine, que dé igualdad de oportunidades y que no discrimine de género entre niños y niñas. Permite incluso el turismo virtual, ya se está explorando en este momento que hemos visto que el turismo físico ojalá se solucione pronto, pero que mientras tanto el turismo virtual es una muy buena opción con experiencias inmersivas que ya son una realidad. Bueno, más allá de estas infografías, vamos a ver un ejemplo práctico, un ejemplo real de cómo están integradas en esta slide, en esta fotografía, en la que estamos viendo pues un campo, una granja que es sector primario, sector agrícola, en el que hay un vehículo impulsado por energía fotovoltaica, energía solar, que tiene un dron que le está monitorizando, que está geolocalizado, sabemos dónde está en todo momento, que funciona con inteligencia artificial, porque en función del input que recoge de sus sensores, pues hace una cosa o hace otra, que está conectado a Internet, Internet of Things, y, ¿por qué no?, posiblemente esté sobre un campo modificado genéticamente. Vemos que está todo igual, todo muy equilibrado para que no necesitar herbicidas o pesticidas o plaguicidas y optimizar la cosecha incluso en condiciones de peor climatología. Bueno, aquí estamos viendo la convergencia, la unión de estas 6 de estas tecnologías, y seguramente podrá estar comunicado por 5G y además habrá un data lake con Big Data. Seguramente hay otras que no estamos viendo, porque a lo mejor algunas de estas piezas se han hecho con una impresora en 3D, que nos lleva a reflexionar de cómo están todas integradas, cómo se aceleran, cómo permiten cambiar modelos de negocio, cómo permiten optimizar la producción. Ojo, hay también su lado oscuro, porque una primera pregunta es ¿dónde están las personas? ¿Dónde están las personas? Porque hoy hay grandes plantaciones, grandes granjas, grandes almacenes, grandes operaciones que se manejan casi totalmente robotizadas, con muy poco personal que va a tener que reinventarse, que va a tener que desarrollar nuevas habilidades profesionales para seguir potenciando su empleabilidad. Esto sé que nos parece increíble, pero es que nos lo dijo Bill Gates, lo ha dicho hace mucho tiempo, se conoce como la ley de Amara, en el cual sobreestimamos el impacto de la tecnología para dentro de 2 años, lo sobreestimamos en el corto plazo, pero lo subestimamos. No podemos valorarlo en un horizonte a 10 años vista. La ley de Amara. Y 10 años vista es lo que transcurre desde el 2020 hasta el 2030. Es este horizonte en el cual muchas de estas tecnologías que hoy estamos sobreestimando, pues vayan a hacerse mucho más reales. Perdón, que acabo de tener un problema técnico con la luz. Ya está solucionado, perdón. Decía que esto no es una época de cambios, que esto es un cambio de época en el cual llega el momento de revisar dónde nos colocamos, revisar esta transición de ego a eco, esta transición en el cual pues, teníamos un esquema dominante en el que he puesto al banco en la cúspide, pero puede ser el banco, la gran corporación que estaba ahí arriba y que luego tiene que integrarse en esta economía circular, esta economía colaborativa, esta economía probablemente mucho más igualitaria, y aquí podemos ponerle sesgos de todo tipo, desde igualdad de género a mucho más respetuosa con la naturaleza y mucho más respetuosa con el uso de todos los recursos. Estamos surfeando una ola. Antes he hablado de tsunamis y de surfing. Estamos surfeando la ola que llega ya del COVID, la ola de esta pandemia. Pero todo nos hace pensar, nos avisan que llega otra ola mucho más potente, si acaso, más grande y quizás más destructiva, que es la de la recesión económica. Y posiblemente tenemos indicios para pensar que llega otra ola todavía mayor, todavía más potente, en un horizonte no lejano, la ola del cambio climático. Sabemos que cuando llega un tsunami todo cambia. No podemos escaparnos, no podemos huir. Podemos subir a una montaña, pero cuando bajemos de la montaña todo habrá cambiado. Creo que llega el momento de surfearlo y de aprovechar esta enorme energía. Igual que cuando decía que los vientos del cambio hay que construir molinos en vez de muros, pues lo mismo ante estas enormes olas hay que aprovechar su enorme energía, porque esto va a ocurrir with or without you, con nosotros o sin nosotros. Y más vale ser parte de los que hace que las cosas pasen
y no de los que les van a pasar las cosas. ¿Qué podemos hacer ante esto? Ante todo, primero, formación. En formación tenemos que aprender, tenemos que informarnos, información, tenemos que formarnos. Hay infinito, por suerte vivimos en un momento en el que hay infinitos recursos en línea, en los MOOCs, en los Massive Online Open Courses, en edX, en Coursera, en Khan Academy, en Udemy. Información en muchos casos gratuita, formación para prepararse y para entender lo que está por venir. Formación para la transformación. Fíjense que es que todos estamos jugando con la misma palabra, pero es que es información para que no nos engañen, para no confundirnos, formación para transformarnos, para iniciar un plan de acción, para poder actuar, y esto para mí lleva implícita la innovación. Innovación como algo nuevo que implemente valor, para ser capaces de diseñar estas nuevas soluciones ante estos pain points, ante estas oportunidades, que solucionen estos problemas de hoy, mejorando los del día de mañana con novedad y con valor. Bueno, pues hasta aquí era lo que quería comentarles en este webinar lanzado, muy corto. Me gusta mucho hablar de esto durante mucho más tiempo, pero que esto creo que permite abrir un debate y abrir algunas preguntas y algunas reflexiones que estaré encantado de atenderles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Súper interesante la ponencia. Antes de pasar al turno de preguntas, os animo a seguir plantear alguna cuestión adicional. Le voy a pasar el turno a mi colega Luis Maldonado, pero antes de pasárselo, me gustaría hacerte una pregunta que me inquieta, que es, oye, si los países ya les cuesta cumplir con el 0,7% de ayuda al desarrollo, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Muy buena pregunta. A ver, que Agustín, te agradezco que me la hagas, porque tendemos a pensar que esto nos lo van a arreglar. No, es que esto no nos lo van a arreglar. Vamos a arreglarlo nosotros. Aquí hay enormes oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio para los emprendedores. No pensemos en que esto tiene que venir de los gobiernos públicos que están ya muy endeudados, las administraciones, o de los bancos mundiales, o de organismos multilaterales. Piensa que aquel emprendedor que en este momento se dedique por ejemplo, a cambiar los paneles de las casas, a instalar paneles solares, ese tiene mucho dinero que ganar ahí. Y luego ya se encargará el propio sistema de financiar Es más, yo estoy poniendo paneles solares en mi casa y sé que dentro de 3 años la energía eléctrica me saldrá gratis y yo ganaré dinero vendiendo parte de mi energía a la red. O, por ejemplo, la construcción, el cambio de ponerse un vehículo autónomo, o, por ejemplo, dejar de comer carne roja. Yo sé que el gremio carnicero se me echará encima, pero es que, por ejemplo, reducirla, eso sería muy bueno para el planeta. En este momento, la principal fuente de gases, de emisión de gases de metano son los animales, son los más de 1.500 millones de vacas y 2.000 millones de cerdos que hay en el mundo. En fin, hay enormes oportunidades de negocio para que las empresas puedan hacerlo, y, por supuesto, la banca, y entiendo que hay muchos bancos en este foro, pueden ser los facilitadores de los flujos económicos que esto permita. Por ejemplo, financiando la compra o el alquiler o el renting de vehículos eléctricos, de vehículos híbridos, o de plantas solares en tu casa, o incentivando pues la construcción de viviendas sostenibles y que de mínimo impacto. En fin, no pensemos que el dinero va a venir de fuera. Va a ser el propio ciclo, el propio circuito económico el que financie estos cambios, hecho por emprendedores y con modelos de negocio construidos sobre ellos. Fenomenal, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra a mi colega Luis Maldonado, que es consultor también de finanzas climáticas en el Grupo Banco Mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Ignacio, en primer lugar, felicitarte por la exposición que has hecho y agradecerte, ¿no?, que nos has enseñado con un agujerito, nos has llevado al futuro, ¿no? Nos has trasladado a cosas que están pasando ahora mismo, pero también a retos que van a venir y que van a ser excepcionalmente transformadores, ¿no? Algunos participantes ligado a eso se preguntan, y me parece una pregunta muy legítima, ¿no? ¿En qué medida y cómo podemos cambiar la mentalidad del sector empresarial, del sector privado en general, en el que les estamos trasladando ese agujerito que nos has enseñado del futuro y cosas que van a impactar en el medio y largo plazo, con la presión que tenemos pues en la gestión, en el corto plazo, por distintas razones, por cuentas de resultados, etcétera, pero que generalmente están focalizadas al corto plazo? Sí, señor. ¿Cómo cambiar esa mentalidad y combinar ese corto y largo plazo, ¿no?
Bueno, ojo, el largo plazo se acerca a velocidad exponencial y cada segundo que pasa el futuro se convierte en pasado. Y de hecho hemos visto en 2020 nadie pensábamos en el mes de enero y febrero que vamos a estar como estamos ahora. Yo creo que esto va de leading by example, de liderar con el ejemplo y de enseñar las muchas evidencias en los comportamientos del día a día. Mirar las culturas, que parece que es algo muy evanescente, la cultura corporativa que es algo muy difícil de cambiar, al final es un marco de comportamientos, de creencias, de valores y de actitudes. Entonces, cuando una empresa se redefine sus valores, y esto puede ser, además pueden ser los empleados parte de estos valores, dice, oye, que es que queremos ser más sostenibles, queremos preocuparnos más por las personas o por el planeta. Vamos a ver, aquí esto va a ocurrir, o lo haces o te lo hacen. Estamos viendo ya cómo la presión de muchos, sobre todo de los jóvenes, de nuestros hijos, de estos jóvenes de nueva generación, que dicen, es que yo no quiero a ese sitio en el que me dan pajitas desechables, o yo no quiero ese sitio que me dan plásticos desechables, o que no compres en ese sitio que no es sostenible y no es respetuoso con el medio ambiente. Mis hijas me lo hacen y veo cada vez más que en su entorno esto es lo normal. Y esto ha hecho que grandísimas marcas, no creo que haga falta que diga los nombres, se han unido, se han consorciado para eliminar esos plásticos desechables de sus propuestas alimenticias. Sí que es verdad que la presión del resultado, la presión del corto plazo es un condicionante. Pero también es verdad que estamos en un momento único, que esta coronavirus, esta pandemia nos ha hecho parar y nos ha hecho reflexionar. Yo me dedico a la innovación hace 20 años y sé que cambiar de rumbo, cuando vamos a 120 por hora, cuando vamos disparados cuesta abajo, es muy difícil tomar una curva porque seguramente derrapemos, seguramente nos saldremos en esa curva. Y además, cuando tenemos que rendir cuentas el próximo trimestre y están los accionistas y están los dividendos y tal, pues ¿quién es lo guapo que echa el freno de mano y para un poco a pensar? ¿Qué ocurre? Que de momento hemos tenido que parar, ya estamos parados. En los últimos meses hemos tenido que parar, bajar mucho el ritmo. Bueno, ¿por qué no iniciamos este momento para reiniciarlo en la dirección adecuada? Reiniciémoslo en la dirección adecuada. Es verdad que pasamos de 100 a 0 casi en una semana, en 2 semanas. De 0 a 100, por desgracia, no vamos a tardar 2 semanas. Tardaremos, no sé si 12 meses o 18 o 24, pero podemos reencarrilarnos en la dirección adecuada. Creo que los inversores, los accionistas, van a entender que esto, además hay muchísimas evidencias ya. Bueno, BlackRock, el principal inversor del mundo, ha dicho ya que aquellos que no va a invertir en aquellas empresas, independientemente de su tamaño, que no cumplan con criterios de ESG, de Environmental Governance and Sustainability. Entonces, esta es una conversación que está subiendo de nivel, es un mapa de calor que está ganando temperatura y si no es por el rechazo de los consumidores o de los propios empleados, van a ser los inversores los que demanden un mundo distinto y esa rentabilidad en la triple bottom line, people, profit and planet, personas, rentabilidad y planeta. Muchas gracias. Eso enlaza con otra pregunta que también se hace a alguno de los participantes y que tiene que ver con un factor que por mucho que planifiquemos nos damos cuenta que al final la vida tiene su deriva y nos cambia los planes, ¿no? Nos hemos encontrado con una situación, con una pandemia que no nos esperábamos. ¿Qué impacto crees que ha tenido la pandemia en los ODS en general? ¿Los ha acelerado, los ha frenado, ha cambiado algunos de ellos? ¿Cuál crees que ha sido el impacto más directo, ¿no? Bien, fue una pregunta que daría para muchos webinars, pero sí que vamos a ver, efectivamente, pues ha tenido un impacto en algunos, ha tenido un impacto muy serio y veremos los indicadores cuando se haga el análisis a cierre de año, por supuesto el de salud, o sea, casi 10 millones de contagiados, eso no pasa desapercibido, llevamos ya casi 500.000 muertos y eso va a tener un impacto importante, ha tenido un impacto negativo muy importante en el tema de trabajo justo, de trabajo porque ha habido mucha gente que se ha ido a su casa y que se ha quedado sin empleo y va a tener que reinventarse, posiblemente de otra forma. Ha tenido un impacto en las ciudades, porque también han reducido su actividad de forma drástica, pero sin embargo, entonces, he apuntado en el número 14, el del impacto de la vida submarina, todavía no lo estamos midiendo, pero todo apunta a que van a ser, estamos hablando de miles de millones de mascarillas y guantes que están yendo y que no estamos haciendo un buen uso de ellos, y con que un pequeño porcentaje acabe en el mar van a ser cientos de millones cada día de mascarillas y guantes, y eso puede ser un problema enorme. Pero, sin embargo, pues hay otros, hemos visto que, sin embargo, la descarbonización, y eso ya ha despertado muchas conciencias, el del cambio de clima, el cambio ha mejorado. El cambio del clima el calentamiento ya no es reversible, pero hemos comprobado cómo el aire es más limpio en Wuhan, en Pekín, en Milán, en Madrid, en Chicago, de lo que ha sido en los últimos años.
ha supuesto un avance muy importante en clave de colaboración. Sobre todo yo creo que es el de la colaboración, que es el número 17, el de los partnerships, porque hemos empezado a co-crear y a colaborar como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Empresas, competidores con competidores, cada uno poniendo sus mejores recursos, unos trayendo materiales, otros pasando fronteras, otros fabricando localmente. Entonces probablemente el más reforzado sea el 17, el de la colaboración y la co-creación. Parcialmente el 13, el del mundo del cambio de clima, y otros han sufrido un impacto. No han cambiado, porque no van a cambiar, esto es un consenso global de Naciones Unidas, siguen siendo los 17 que son, con sus 169 iniciativas, y sí que los KPIs están consensuados. Algunos semáforos que estaban verdes se habrán puesto amarillos, alguno amarillo rojo y alguno amarillo verde. Creo que lo que hace es hay quien dice que hemos retrocedido, pues en clave de la lucha contra la pobreza, que hemos retrocedido 4 o 5 años o incluso 10. Bueno, pues esto lo que hace es que tendremos que acelerar, tenemos que ser más comprometidos para superar esto. Perfecto. Permíteme que enlace con uno de ese concreto, ¿no? Que es el 8, que es el de la generación de empleo. Y alguno de los participantes pregunta por ello, ¿no? ¿En qué medida, bueno, pues lo que hemos sufrido y que va a tener y ha tenido, hemos visto ese gráfico, ¿no? De la economía americana que prácticamente en un mes ha tenido una caída en empleo con una subida del desempleo históricamente sin precedentes, ¿no? Eso combinado con el reto de la digitalización y la automatización y el impacto que pueda tener en el empleo, ¿qué reflexiones puedes tener sobre eso o cómo podemos afrontar un reto tan importante, ¿no? Pues ese es un gran debate que tenemos que abrir como sociedad, como sociedades, como cada país en concreto y como sociedad en general. Lo que sí que tenemos claro es que esa ecuación de más robots, más desempleo no es real, no funciona. Los países que más robots tienen, por ejemplo, el caso de Alemania o el caso de Corea del Sur o el caso de Taiwán o el caso de Singapur, tienen tasas de desempleo muy bajas. No hay una relación causa-efecto. Y países que no tienen ningún tipo de robots tienen altísimos casos de desempleo estructural. Eso no cambia. Sí que es verdad que estamos viendo que, como ha ocurrido en las anteriores revoluciones industriales, la tecnología siempre genera abundancia. Entonces, y esa tecnología y hace que tengamos que trabajar menos. Para nuestros abuelos, el fin de semana o las vacaciones pagadas era una quimera, era una utopía. Y hoy algunos países empiezan a hablar ya de semanas laborales de 4 días o semanas laborales de 28 o 30 horas y trabajando más en remoto y desde casa. Aquí están los más tecno-optimistas y los más distópicos, los que creen que realmente las máquinas acaban haciendo todo el trabajo y que nos tendremos mucho más tiempo para ser personas, y los más negativos que creen que vamos a un escenario de desempleo global del 80%. Y esos son datos del MIT y de Stanford. Yo creo que el futuro lo creamos como creemos. Entonces, y que realmente lo diseñaremos en función de nuestros marcos de creencias. Por suerte, no hay una bola de cristal, no se puede predecir el futuro. Lo vamos a diseñar y lo vamos a construir. Esa es la mejor forma de innovar. Y aquí dependerá de cómo hagamos un buen uso de estas tecnologías. Yo sí que creo que, como he dicho antes, la tecnología genera abundancia, la tecnología digital genera abundancia exponencial, que estamos en un cambio de época, que hasta hace llevamos 10 años en lo que de periodo de transición, de liminal, en los cuales lo viejo todavía no había dejado de funcionar y lo nuevo no funcionaba del todo. Bueno, pues en este momento, por mor de esta situación, lo viejo casi ha tenido que pararlo, ha tenido que dejar de funcionar, lo estamos rearrancando, pero muchas cosas nuevas han empezado a funcionar, y a lo mejor dice, es que a lo mejor yo no quiero volver ya a lo que tenía antes. Nos va a tocar, está claro que las tareas dull, dirty and dangerous, las aburridas, las sucias y las peligrosas, esas las van a hacer las máquinas, las van a hacer los robots. Pero esta tendencia viene desde los años 80 y se acelera con cada crisis. Y entonces, ¿qué tenemos que apostar? Vamos a apostar por lo que nos hace únicos: la creatividad, la curiosidad, la colaboración, el pensamiento crítico, la comunicación. Esto que nos hace mucho más humanos y que nos va a permitir convivir y cooperar con las tecnologías. Yo no voy a competir con un robot en su terreno, me va a ganar. Él no se cansa, él no se aburre, no le pican los ojos, y donde yo puedo hacer 50, él hace 500 y mucho más rápido y sin ningún fallo. Pero sí puedo competir con él, puedo colaborar, puedo co-crear, puedo aportar eso que me hace. Los robots, la inteligencia artificial, van a ser muy buenos dándonos respuestas, pero no hacen preguntas. Yo tengo que hacerle preguntas hasta inteligentes para que me dé respuestas inteligentes. Muy bien. ¿Respondido?
Perfectamente. Tenemos muchas más preguntas del foro, pero yo creo que por economía de tiempo vamos a tener que acabar. Simplemente te pediría una última reflexión rápida sobre un tema que yo creo que tiene mucha importancia, que tiene que ver con lo que has dicho y que además es un eje central del Green Banking Academy, ¿no? Dentro de IFC, que es sobre la educación. Cómo todo esto transforma y está transformando la necesidad de transformar también ese concepto de la educación en todos sus ámbitos, ¿no? La educación no solamente es uno de los ODS en concreto, que es el 4, pero sí es que además es la herramienta, la mejor herramienta que han tenido históricamente, que tienen los países para mejorar. Los países, las sociedades, las comunidades para mejorar, para subir de nivel, para crear más oportunidades, para entender el mundo al que viene. Y aquí, una vez más, tenemos muy buenos ejemplos. Tenemos ejemplos de países que cambiaron su paradigma educativo. Se cita siempre el caso de Finlandia, que tenían un problema de base, y otros países que no lo están haciendo muy bien porque la política, la educación acaba siendo un instrumento político de arma arrojadiza. Creo que la educación, y más que nunca más, se han roto las fronteras. Ya no hace falta aulas, ya no hace falta, no hemos visto estos días, ya no hace falta tener que desplazarse no sé, a Georgetown o a Columbia o a Wharton o a UCLA para tener una muy buena educación, para tenerla al alcance de tu mano. Y por eso he puesto ese énfasis en esa información, esa formación para esa transformación. Más que nunca es la herramienta que va a cambiar la vida de las personas y la vida de las empresas. Conectando con la pregunta anterior, hoy nos dicen los empresarios que no consiguen el personal, la cualificación que ellos necesitan y tienen que importarlo de otros sitios. Y esto ocurre en casi todos los países. Bueno, ahí está el gran desafío educativo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Yo simplemente agradecerte haber respondido todas estas preguntas y devolverle la palabra a Agustín. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias, Ignacio. Súper interesante. Me da pena que tengamos que ir cerrando. Antes de pasarle la palabra a Carlos, nuestro presentador, resumir brevemente lo que ha dado de sí el webinar, algunas cosas con mis palabras, pero lo que he entendido es tenemos que ponernos las pilas. No siempre la riqueza del país está alineada con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tener muy claro que la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad tienen que ir de la mano si queremos llegar a cumplir con estos objetivos. Te paso la palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias. Nacho, no has decepcionado. Como siempre, un discurso apasionado y comprometido con la sostenibilidad. Yo quisiera hacerte una última pregunta de las muchas que hemos recibido, muy interesantes, porque esta está pues, muy alineado con lo que hacemos en el Green Banking Academy, ¿no? Y es, ¿crees que en la contingencia actual, en donde se van a requerir cuantiosos recursos públicos para ayudar y rescatar empresas y personas, es una oportunidad para que los gobiernos condicionen las ayudas a una transición hacia la sostenibilidad? Es una de las preguntas interesantes que hemos recibido. Pues creo que rotundamente sí. Rotundamente sí. Tú puedes hacer un buen uso del dinero y un mal uso del dinero. Puedes convertirlo en gasto o en inversión. Pues yo, si tuviese que elegir en este momento, apostaría por hacer un buen uso de ese dinero, ya que efectivamente los recursos no son infinitos. Va a haber muchos, pero no son infinitos y no son ilimitados. Y el coste de oportunidad de hacer un mal uso de ellos es enorme. Yo claro, no puedo posicionarme, no apoyaría industrias que han dejado de ser sostenibles hace mucho tiempo y apostaría por su reinvención. Industrias basadas en que generan enormes, que son parte del problema y no parte de la solución. Dejaría de subsidiarlas y apostaría por las muchas que van a ser parte de la solución. Y sabemos cuál es la hoja de ruta. Sé que hay que reinventarse, las personas, las organizaciones, las estructuras. Soy muy consciente de los enormes volúmenes de activos que hay, pero son activos que muchos son ya stranded assets, son activos que se van a quedar encallados y que cuanto antes decidamos dar por amortizados y construir los nuevos, mucho mejor para todos. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a Luis Maldonado, muchas gracias a Agustín y a todo el equipo que nos ha apoyado y, por supuesto, a la audiencia que nos ha acompañado. Me voy a quedar con algunas palabras tuyas, Nacho, que me han gustado y me han llamado la atención. El futuro lo creamos como creemos y no nos lo van a arreglar, tenemos que arreglarlo nosotros. Esto está muy alineado precisamente con el título de nuestra serie de webinars, Control Alt Delete, Green Rebuild, ¿no?
Y yo añadiría que somos también lo que financiamos. Y en este sentido, desde IFC tenemos el compromiso, fíjate, de que al menos como mínimo el 35% de todo el dinero que estamos prestando tiene que ser para un destino verde y eso lo vamos a aumentar. Entonces, creo que tenemos que ser, como hemos dicho al principio, todos agentes de este cambio y tomar una actitud proactiva para construir un mundo más sostenible. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos ustedes. Van a ver en su pantalla ahora una pequeña encuesta que les agradeceríamos mucho si nos la podéis responder directamente. Creo que ya aparece en el screen. Y también decirles que van a recibir un correo mañana con un resumen de este vídeo y con un registro al siguiente webinar que tenemos previsto para el día 30 de junio y que va a ser un webinar muy interesante que, como todos los que hemos hecho hasta ahora, pues tiene como centro una apuesta por la sostenibilidad. El próximo webinar del 30 de junio lo vamos a hacer con el profesor José María Ordovás, que es catedrático de nutrición, pionero y uno de las principales especialistas mundiales en temas de nutrigenética y nutrigenómica, y es director del Laboratorio de Genética y Nutrición de la Universidad de Tufts de Boston, y muchas más otras cosas que anunciaremos en debido tiempo. Estará acompañado por su hijo, el doctor José Ordovás Montañés, que es un experto en inmunología, que está trabajando en el tema precisamente de las vacunas contra el COVID, y les invito a que se registren en el link que van a recibir en el correo mañana para este próximo webinar. Y sin más, dar las gracias a todo el mundo por su apoyo, especialmente a ti, Nacho, por estar hoy con nosotros y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias.